Hola, en este video haremos un breve resumen de la clase laboral, colectivo e individual dictada por la doctora Ana Mercedes Bojacá, en la cual haremos un breve resumen de sus 6 unidades entregadas, las lecturas y las sentencias. Entonces, iniciaremos diciendo que el trabajo es una actividad humana, libre, manual o intelectual en la que una persona natural está bajo la subordinación de otra persona que puede ser natural o jurídica, bajo una constante remuneración. También debemos decir que el Código Sustantivo del Trabajo se divide en dos, en la parte individual y la parte colectiva. La parte individual, que inicia desde el artículo 1 hasta el artículo 352, y la parte colectiva, que inicia del artículo 353 al artículo 488. En esta parte colectiva podemos ver los funcionarios públicos, los servidores públicos, los cuales se dividen en dos, en funcionarios públicos y en trabajadores oficiales. En funcionarios públicos, los cuales son nombrados por resolución, y los trabajadores oficiales, los cuales son con contrato de trabajo con los estatutos de cada empresa. También tenemos los principios de los derechos de los trabajadores, en los cuales tenemos por primero el indubio pro operario, de segundo la favorabilidad, que tiene dos factores, la extrapedita y la ultrapedita, y la inscindibilidad y la jurisprudencia. Las obligaciones. Existen varias clases de obligaciones. Tenemos las obligaciones en general, que se encuentran en el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo. También tenemos las obligaciones especiales del empleador, que se encuentran en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. También tenemos las obligaciones especiales del trabajador, que se encuentran en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo. Tenemos las modalidades de contrato, que está el verbal y el escrito. Recordemos que el verbal debe tener los mismos beneficios que cuenta el escrito en el Código Sustantivo del Trabajo, y que el periodo de prueba es el único que debe ser estrictamente escrito. Esto se encuentra en el artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo. También tenemos tipos de contratos, donde tenemos el contrato a término fijo, a término indefinido, por obra o labor, civil de prestación de servicios, de aprendizaje, ocasional de trabajo, y también explicaremos la terminación del contrato, que se encuentra por varios factores. Unos de ellos son la muerte del trabajador o de mutuo acuerdo. También pues hay más factores que se encuentran en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. También tenemos los elementos propios del contrato de trabajo, que tenemos la actividad personal del trabajador, la continua subordinación o dependencia, y el salario. El salario. Sabemos que el salario legal mínimo vigente en Colombia es de 689.454 pesos, y el subsidio de transporte está en 77.700. Esto por el decreto 2552, expedido el 30 de diciembre del año pasado. Sabemos también que el salario se puede pagar en especie, que nunca puede superar el 50% del valor del salario, o si se venga un solo salario mínimo legal vigente, nunca puede superar el 30%. También sabemos de las jornadas laborales, que ordinariamente son de 8 horas diarias y 48 horas semanales, salvo en las labores insalubres o peligrosas, en los labores con menores de edad, y en acuerdos entre el empleador y el trabajador. Eso se encuentra en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora hablaremos de las horas extras. Estas pues dependen. En las horas extras diurnas el recargo es del 25%, las horas extras nocturnas el recargo es del 75%, las horas extras dominicales el recargo es del 75%, en las horas extras dominicales nocturnas el recargo es del 150%, y el recargo nocturno es del 35%. También hablaremos de las vacaciones, las cuales no debemos olvidar que son una prestación social que consiste en el descanso remunerado. Se dan después de un año laborado. Tiene derecho a 15 días hábiles consecutivos de descanso y remuneración.
También hablaremos de la seguridad social, el cual tiene sus regímenes especiales, que son tres. Como primero tenemos las EPS, que son las entidades prestadoras de servicios, en las cuales el trabajador debe aportar un 4% y el empleador debe aportar un 8.5%. También tenemos como segundo los sistemas de seguridad social integral y como tercero las ARL, conocidas como el régimen de seguridad social de los riesgos laborales, donde el 100% lo debe aportar el empleador, ya que este es el que ocasiona el riesgo. Este va de un 0.052% hasta un 8%. Bien, ahora hablaremos de las pensiones, las cuales están creadas para garantizar a la población el amparo en la vejez y en algunas eventualidades de invalidez o de muerte. Entonces tenemos la pensión de vejez, que se da cuando se cumplen ciertos requisitos, como son cumplir 57 años si son mujeres y 62 años si se es hombre, y haber cotizado por lo menos 1.300 semanas a partir del año 2015. También tenemos la pensión por invalidez, la cual es cuando se pierde el 50% o más de la capacidad laboral y debe haber cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a su invalidez. También tenemos la pensión de sobrevivientes, que son los beneficiarios de los cotizantes que hayan cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años antes de su muerte. Estos beneficiarios pueden ser el cónyuge o compañero permanente, los hijos dependientes o inválidos, los padres dependientes y los hermanos inválidos y dependientes. También recordemos que en Colombia existen dos regímenes de cotización pensional. El primero es el régimen de prima media con prestación definida y el segundo es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Bueno, ahora hablaremos sobre las trabajadoras embarazadas, lo cual se encuentra en el artículo 43 de la Constitución Política, donde dice que estas no podrán ser sometidas a ninguna clase de discriminación. También dice que durante el embarazo y después del parto tendrán una especial asistencia y protección por parte del Estado. También tenemos la sentencia SU-070 del 2013, donde se recolectaron 33 casos de mujeres embarazadas que fueron despedidas. En esta sentencia se explica la aplicación del fuero maternal, en la cual se debe tener en cuenta si la empleadora tenía contrato a término fijo o a término indefinido y si el despido fue con justa o sin justa causa. Con la información dada hasta el momento ya se puede realizar una liquidación donde se dé el total de lo devengado, el total de las deducciones, los aportes del empleador y las prestaciones sociales. Sindicatos. Estos se encuentran en el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dice que para constituirse o subsistir un sindicato se necesita de 25 trabajadores o 5 patronos independientes. Para la constitución de este sindicato, el primer paso es que en la reunión inicial los iniciadores deben suscitar un acta de fundación donde se deben identificar con nombre completo, número de identificación y huella. El segundo, en las mismas o sucesivas reuniones se deben discutir y aprobar los estatutos de la asociación y se designarán las personas directivas. Esto se encuentra en el artículo 361 del Código Sustantivo del Trabajo. También tenemos el fuero sindical, que son las garantías que gozan algunos trabajadores para no ser despedidos, ni desmejorados, ni trasladados. Esto está en el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, acordémonos que también comparamos el derecho laboral colombiano con el de diferentes países. En este caso fueron 12 países y les contaré unos pequeños detalles de cada país. Entonces, primero, en Polonia, donde el empleado también debe cubrir las pérdidas de la empresa. En Rusia, donde los contratos deben ser obligatoriamente escritos. En Bulgaria, donde no se regulan los sindicatos. En Corea del Norte, donde no pertenece a la OIT y los sindicatos independientes están prohibidos. En Turquía, donde existe la Carta Verde. En España, donde dan 30 días de vacaciones por año laborado. En Canadá,
donde es ilegal que un patrono niegue al niegue el trabajo a una mujer embarazada. En Singapur, donde no se reconoce un salario mínimo y los riesgos laborales también son descontados del salario del trabajador. En Vietnam, donde se elimina el trabajo infantil. En Egipto, donde el código laboral consta de 6 partes. En Corea del Sur, donde se cede un día al mes a las mujeres por la menstruación. Y en México, donde existe un título especial para los deportistas.